Desde los estudios Eduardo Candreva, acá en 5 y 75. Radio Futura Siempre manteniendo la editorial, difunde sus programas disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios. porque existen otros mundos. Somos subjetivos y somos arbitrarios. Porque existen otros mundos, pero están en este. Una guitarra de 1000 cuerdas, un regreso definitivo, una ruta con ventanilla y estrellas, y un boleto Capicúa. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Seguimos en De Pueblos y Caminantes. En esta oportunidad estamos conversando con Norberto Pablo Sirio, que es antropólogo, nació en Lanús y vive en Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, exactamente. Bienvenido, Norberto. Bueno, les Gracias. contamos para quienes no lo conocen, que él ha elegido la temática, las problemáticas que tienen que ver con los aportes de las culturas de origen afro, tanto en el territorio de lo que es hoy Argentina y Latinoamérica, y trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y en el Instituto de Investigación en Musicología. Y que de los diversos temas que se dedica a investigar, bueno, nos interesan todos, pero vamos a tratar de hacer un recorte, quizás más hacia a lo que es los aportes en la música y todas las actividades que está realizando en La Plata, que eso particularmente a Radio Futura nos resulta muy caro, muy significativo, como a toda la audiencia de lo que se va sucediendo acá. Y siendo además que en la ciudad de La Plata hay tanto recorrido en lo que es las huellas de las culturas afro y tanto también por develar y prejuicios también por desarmar en esta zona, ¿no? Por eso y por muchas otras cosas, Norberto, es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Donde quieras. Nosotros queremos agradecer especialmente al amigo, un gran amigo que es Esteban Ríos, que también es de Lanús y que ha sido el puente para contactarte. Ah, bueno, bueno. Ujú. Bueno, yo diría que podríamos, si quisieras, comenzar por la ciudad de La Plata y tu pertenencia a la cátedra, acá, a la Cátedra Libre en la Universidad Nacional de La Plata, Cátedra de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos. Exactamente. Esa cátedra la creamos con Augusto Pérez Guarnieri, que es el secretario, en el año 2011, Ujú. porque las cátedras libres, que también en Buenos Aires se llaman cátedras abiertas, Mm. son espacios de reflexión académica en que las universidades habilitan para contenidos temáticos que no necesariamente los contienen las carreras que dictan.
Entonces, cuando hablamos de universidad, la palabra universidad viene de universo, el universo de los saberes. Sin embargo, ese universo de los saberes es un universo bastante menos amplio que el universo, valga el juego de palabras, ¿no? Generalmente se remite a los saberes europeos, estadounidenses, y después a título local, algunos países americanos, por ejemplo, incluyen los contenidos de la historia, de las artes de sus propios países, ¿no? Entonces, hay muchos contenidos que quedan afuera de ese universo. Más que un universo, es un saber provinciano, que es el saber provinciano occidental. En ninguna carrera de la Universidad de La Plata se considera una materia siquiera sobre estudios africanos o afroamericanos o afroargentinos. Entonces, bueno, consideramos que ese aspecto del saber de la humanidad necesitaba ser incluido de alguna manera, y por eso pedimos crear la Cátedra Libre, que tiene una redundancia en el título, Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos. Parece una redundancia porque obviamente lo afroargentino es parte de lo afroamericano. Claro. Sin embargo, desde nuestro sentido común y desde el sentido común académico, cuesta mucho pensar lo afroargentino. Incluso es casi a nivel psicológico una cuestión de tabú mencionar la palabra afroargentino en el presente, porque se considera que no hay descendientes de africanos esclavizados en el país, y sobre todo en el pasado, porque no existía la Argentina como tal. Entonces, hay muchos prejuicios, muchos pruritos, mucho desconocimiento. Entonces, bueno, se habla de afroamericanos, afro-rioplatenses, y cuesta mucho sentar una coordenada dentro de lo que es la actual Argentina, obviamente, que no nació de un día para otro, pero que ese nacimiento del país no pudo haberse dado sin la presencia forzosa de los esclavizados africanos. Sí, y puntualmente estuvimos recorriendo actividades de la Cátedra Libre. Por suerte, ponés al público tantas actividades de las distintas organizaciones a las cuales vos asesorás o sos parte, y nos encontramos nos emocionamos viendo una muestra que realizaron en el Museo Zarino en el 2012, ahí a poquito de haber nacido la Cátedra Libre, donde se hizo un homenaje a María Isabel Platero. Nos acordamos, e incluso recuerdo que mi padre nombraba al escribano Platero, creo que había una amistad también con él. Y bueno, por eso me refería también a cuestiones por develar y desarmar en esta ciudad de La Plata. La conocida María Isabel Platero era en un encuentro, en un congreso de educación popular en Tandil. Ella ya estaba mayor, creo que fue a fines de los 90. Y me sorprendió, y ahora me volví a sorprender, a ver ese video que registra ese momento, esa muestra en la cual se le homenajea también a María Isabel Platero. Hablando de los orígenes de la ciudad de La Plata, de los cuales vos has estado investigando también. Sí, la familia Platero es familia emblemática, si las hay, de los afroargentinos del trono colonial, una familia que se origina a fines del 1700 con la compra de una esclavizada supuestamente africana en Montevideo, por un porteño, la trae a Buenos Aires, y por las vueltas de la vida a través de sus hijos, se la apropian una familia blanca llamada Platero, y de ahí viene el apellido Platero. Esa familia, que es una de las más antiguas aquí del país, de los afroargentinos, una descendencia notable sería el bisabuelo de Coquita, que es Tomás Braulio Platero, que fue el primer escribano público afroargentino. Y cuando se funda la ciudad de La Plata, Tomás Braulio Platero decide mudarse a esta ciudad con su familia, su esposa Blanca y sus hijos.
muchos hijos. Algunos de esos hijos fallecen tempranamente, otros tuvieron descendencia, y de la descendencia que vos decís de Coquita, fueron, si mal no recuerdo, 5 hermanos que alternativamente vivieron en La Plata, en Buenos Aires, en Tandil, y por la última dictadura cívico-militar, María Isabel, por ejemplo, con su marido y sus 3 hijos, o 4, se tuvo que exiliar a España y después a Costa Rica. Ujú. En 1983, recuperada la democracia, vuelven a la Argentina. María Isabel Platero, con su hermana Susana, a quien no llegué a conocer, falleció en 2007 aproximadamente. Ellas crean en la década del 70 la Comedia Negra de Buenos Aires. Era un proyecto teatral enfocado a la cultura afroamericana en su amplio sentido, y hicieron una obra muy importante de difusión a través del teatro, por ejemplo, con una obra que se llama Calunga Andumba. Otras de las hermanas, como Sara, dedicada a la traducción del francés, vinculado con la francofonía. Otro hermano, Tomás, que falleció hace unos años viviendo en Gonet. Tomás era poeta, era genealogista, era historiador, una persona que se encargó de buscar sus orígenes, porque ni sus padres, ni sus abuelos, ni a él, ni a nadie le dijeron nada sobre la temática afro. Ellos se criaron como una familia blanca, culturalmente blanca. Claro. Les interesaba ese aspecto de su origen, más allá del color de la piel y lo anecdótico. Ujú. Sin embargo, todos estos hermanos, como que les floreció este interés por sus ancestros, y en el caso de Tomás, él fue el que encontró al que él llama la gran abuela María Clara, subastada en Montevideo, como dije, si mal no recuerdo, 1787, y él encuentra que sus ancestros en Buenos Aires frecuentaban una asociación de esclavizados que eran de la nación Mina. La nación Mina es un grupo étnico del actual Togo, un país de la costa del Golfo de Guinea. Ujú. Y en el año 1967, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, Tomás viaja a África a recorrer varios países, especialmente Togo, en una misión cultural para rescatar sus orígenes. Hasta donde tengo noticia, es el primer afroargentino en volver a África, y además expresamente con una misión cultural. Claro. Bueno, qué bueno todo esto que nos estás contando. Se va reconstruyendo, ¿no? Claro. Un poco. Y respecto a las huellas de, de los toques en la musicalidad, acá en La Plata también ha habido eh, mm, aportes, experiencias importantes, de las cuales creo que hace muy poquito estuviste aquí brindando un taller en el Museo Azarini sobre la presencia del tambor, ¿no? En la cultura platense. Y fue la noche de los museos. El evento, exactamente, el evento fue organizado por el Museo Musical Emilio Azarini. Es el único museo del país dedicado a los instrumentos musicales y todo lo que tiene que ver con la actividad musical. Ujú. Y ahí trabaja además Augusto Pérez Guarnieri. Entonces, Ah, organizó el museo esta exposición sobre una historia musical de La Plata, reuniendo muchas historias musicales de La Plata, de muchos grupos, de muchas épocas, de muchos estilos y géneros, y uno de ellos era la recreación de una comparsa que hubo hacia 1884 y posiblemente funcionó hasta el 1900, que se llamó Nación Lucamba. ujú.
Y la Nación Lucamba, por los pocos datos que hay, no hay mucha información, pero por lo poco que se conoce, ese grupo de carnaval estaba compuesta por afro-uruguayos y afro-argentinos que vivían en La Plata. Y salían en carnaval, tocaban distintos tipos de tambores, queda la mención de los tambores y de los instrumentos musicales, y la mención de algunas de las canciones que hacía. Y de una de esas canciones se conoce la melodía. Con lo cual, parte de esta exposición se incluyó la historia de la comparsa Lucamba, se recrearon 2 tambores antiguos, como pudieron haber sido esos tambores antiguos, y hicimos una procesión desde el Liceo Víctor Mercante hasta el museo, que son unas 3 cuadras, con una comparsa de candombe porteño, integrada por los alumnos del Víctor Mercante, donde Augusto da clase, y se sumó, eso es lo multiétnico, se sumó la banda de gaitas del Centro Gallego de La Plata, porque casualmente un miembro de esta banda no solamente trabaja en el Museo Azzarini, sino que yo soy su director de tesis doctoral sobre las gaitas gallegas en Argentina, porque también tuve mi incursión en el mundo gallego como gaitero, entonces participé en esa procesión, no con tambor, sino tocando la gaita. Oh, otra vertiente para... Fue algo bastante original. Ujú. Bueno, esto nos va a llevar para preguntarte en unos minutos qué es lo que te llevó a vos a indagar en estas culturas, ¿no? Pero antes que eso, estoy pensando en consultarte, si te parece bien, ir ilustrando esta charla, porque me recordaste con esta mención a la comparsa Lucamba, haber leído en el libro de Oscar Bossarelli, 80 años de tango platense, y encontramos otras melodías de aquella época, de fines del siglo XIX, que llamados como tango negro, tango candombe, interpretados por el cuarteto de tango antiguo, en el cual integraba Oscar Bossarelli, ¿no? Bueno, la mayoría de lo poco que pudimos hablar de la comparsa Lucamba lo sabemos gracias a Oscar Bossarelli, que además vive en excelente salud y memoria. Y esos discos que decís son 4 LPs grabados en 1980 por su institución, creo que se llama Los Amigos del Tango, una asociación que tiene en La Plata. La Casa del Tango. La Casa del Tango. Y además esos discos están grabados en La Plata, lo cual digo, esto ayuda a federalizar los estudios afroargentinos. Entonces, cuando hablamos de afroargentinos, el 95% de la academia habla de los afroporteños, en realidad, o de lo que sucede en Buenos Aires. No está mal, pero la Argentina es un poco más grande que la capital federal. Entonces, hablar de la negritud en otras provincias o en otras localidades fuera de Buenos Aires ayuda a pensar esta cuestión de los afroargentinos en perspectiva federal, algo que nos cuesta muchísimo también porque somos un país federal, pero en la práctica seguimos ejerciendo la ideología unitaria. Parte de nuestra idiosincrasia que tenemos que ir rompiendo. Vamos a escuchar, si nos acompañás, Bartolo. ¿Qué te parece por el cuarteto de tango antiguo? Tenía una flauta. Sí.
Bartolo quería casarse por gozar de 1000 placeres y entre 500 mujeres ninguna buena encontró. Pues siendo muy exigente no halló ninguna a su gusto y por evitar disgustos solterito se quedó. Y volvemos en esta charla que vamos a ir salpicando con algunas melodías, ritmos, canciones, que justamente nos abre en esta charla con Norberto Pablo Sirio, que es con quien estamos hablando, y una pregunta que te queríamos hacer, que recién anticipamos, Norberto, es como antropólogo, como aficionado, ¿cómo fue que empezaste en este camino de indagar en las culturas afro? Pues te has ido también a la gallega. Claro. Bueno, comencé de casualidad, yo no soy afrodescendiente, o por lo menos no lo sé, pero no hay rasgos ni rastros en mi familia de esa ascendencia, pero bueno, comencé de casualidad, antes de empezar incluso la carrera de antropología, a través de un amigo correntino, que me habló sobre ciertas prácticas religiosas y musicales que tenían que ver con el culto a San Baltasar, en Empedrado, Corrientes, que se hacen para los 6 de enero. A mí me llamó la atención, me interesaba la musicología ya, pero no había empezado los estudios formales, y fui con él en plan vacaciones, a conocer simplemente. La verdad que lo que vimos nos impactó mucho, realmente era algo digno de ser estudiado. No figuraba eso en ningún libro de musicología, ni de folclore, ni de nada que dé cuenta de esta presencia viva, ¿no? Presencia viva, hablar en tiempo presente, de una cultura afro-argentina. En ese momento no se decía afro, se decía negra directamente, ¿no? Pero bueno, nos pareció algo muy interesante y ahí comenzamos juntos esa investigación, que después la continué solo, y después, después de licenciarme en la UBA en el 2002, me pareció interesante ampliarlo a la ciudad donde vivo, porque digo, bueno, está bien, de eso tiene que ver con los afro y la cultura negra en el litoral, en Corrientes, Chaco, pero ¿qué pasa en mi ciudad? ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, no hay nada, se decía, no hay nada, hubo poco y no hay nada. Bueno, listo, se terminó la investigación, no hay más, ya está. Bueno, dije, para mí hay gente descendiente de esclavos y tienen que mantener algunos conocimientos vinculados con el candombe, etcétera, o lo que fuere, ¿no? Y ahí empecé muy escéptico y en una soledad académica bastante pronunciada, ¿no? Aún hoy el tema es irrelevante. Sí. Y lo digo con todo el pesar de 30 años de estudio y de militancia. Soy docente en 3 universidades, acabo de llenar un formulario obligatorio como docente del Conservatorio Manuel de Falla. Acabo de llenar un formulario obligatorio que te preguntan un montón de cosas, si tenés coche, no tenés coche, si cuántas horas tardás en lavar la ropa, etc. Y una de las preguntas era si soy si soy de algún pueblo originario. Sí, sí. Se desplegaba un listado como de 20 pueblos originarios. Guaraní, Coya. Fantástico. La verdad que no soy ni tengo dudas. Pero faltó la parte afrodescendiente. Sí, sí. Que me En este momento se está poniendo en marcha una encuesta para docentes en la región sobre su ascendencia. Justamente se está haciendo una encuesta nacional sobre ese tema. Para la identificación, todavía lo tenemos que estudiar. Pero vos sabés que en este sentido me pasó por el año 2003, 2004, estando comiendo en un bolichito de San Telmo, en una esquina, esa comida de olla, esas lindas. El mozo era bastante características gallego, tenía, muy propio, y le dijimos, le preguntamos, por acá, ¿usted tiene noticia de que este ha sido un barrio de negros? ¿San Telmo? No, pero para nada, nos dijo, pero en absoluto. Eso acá no es mentira.
Fíjate vos cómo está arraigado en el imaginario, porque tenemos esa ideología de lo blanco metido en nuestra identidad y en nuestra subjetividad. Totalmente. Entonces, al final del formulario, que ya te digo, lo completé hace media hora, Mm, había un último apartado como de observaciones. Dice, si usted quiere agregar o comentar algo, y puse, por en la supuesto. pregunta étnica faltó incluir la opción afrodescendiente. Y este año, también, hace pocos meses, 2 meses, se reformó la constitución de la provincia de Santa Fe. Participaron diversos grupos étnicos indígenas y afroargentinos de tronco colonial. En concreto, Ujú. la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que es la entidad más antigua en funcionamiento en el país, creada en Santa Fe en 1988 por Lucía Molina. Se televisó. Los pueblos originarios y ella pidieron ser incluidos como pueblos preexistentes y persistentes a la nación argentina. Bueno, no fueron incluidos los afrodescendientes. Los pueblos originarios sí, pero los afrodescendientes no. Y eso yo me quedé helado porque, bueno, seguí todo el debate desde Buenos Aires, y cuando voy a leer la Constitución reformada, que tampoco se reforman todos los días una Constitución, Mm. y busco por afro, por negro, y no están. Y justamente este trabajo, ese interés que te despertó, encontrarte con la vigencia de las fiestas de San Baltasar en Corrientes, también te llevó a Santa Fe, ¿verdad? Justamente. Siempre con este viso federal. El país es enorme, obviamente no me va a alcanzar la vida humana para recorrerlo todo en profundidad. Cada provincia tiene su problemática, tiene su historia, tiene su complejidad. Ujú, Hay lo que se llama provincias jóvenes y provincias viejas, ¿no? Las provincias viejas son las que fueron conquistadas primero por los españoles, y las jóvenes las que fueron integradas al Estado-Nación más recientemente, como Formosa, Chaco, Misiones. ujú, En ese caso, Santa Fe es una provincia vieja, o sea que desde la propia llegada de los españoles llegaron africanos esclavizados. ujú. Entonces, bueno, cada provincia tiene su particularidad de su historia. Santa Fe también le dediqué bastante tiempo a investigar en el norte de la provincia, donde está vigente el culto a San Baltasar también, y en la ciudad de Santa Fe. Después me crucé el Paraná y comencé también algunas investigaciones en Entre Ríos. Y otra cosita que, sí, y seguís los rastros, vas a Santiago del Estero, vas a Tucumán y te vas a seguir encontrando con otros rastros, ¿no? Y vigentes. Ahora, una cosita antes de irnos hacia otro tema, que vos mencionaste, que en relación a las formas de denominar a la población de origen afro y cómo han ido cambiando esas denominaciones justamente porque las valoraciones han ido cambiando en los imaginarios. Vos, has realizado un trabajo que nos parece sumamente interesante, que quizás esté todavía en marcha, sobre la construcción de los conceptos de raza y color como herramienta de dominación en un periodo de la historia como nación, pero nos interesa que nos digas, porque siempre volvemos acerca de esto de cómo nombramos realidad con el lenguaje, cómo lo ves actualmente. Eh, Recuerdo que en Brasil, por ejemplo, no es lo mismo decir negro que preto, Claro, por claro. Y de ejemplo. hecho en Brasil, por ejemplo, la palabra afrodescendiente no se usa. No se usa porque es irrelevante, porque toda la población virtualmente tiene alguna ascendencia africana, Claro. toda. Lo que decís vos es una aseveración que da la antropóloga argentina que vive en Brasil, casualmente, Rita Segato. Ujú, Y ella dice que los conceptos de raza y color son constitutivos de la modernidad, de la era moderna. La era moderna comienza con Colón. Y el nombrar al otro es dominarlo. El claro. que, el que nomina, domina. Entonces, la invención del término indio para los pueblos
de América prehispánica, y la invención del término negro por los europeos, por los colonizadores, fue una forma de dominación. Ni los indios se autopercibían indios, ni los negros se autopercibían negros. En el caso de los negros es más violenta la cuestión aún porque estás nombrando a un ser humano por el color de la piel. O sea, la parte por el todo. Te vas poniendo una etiqueta. Claro, todos esos nombres tienen que ver con la matriz colonial, justamente, de dominación hispánica, en este caso, o portuguesa, en el caso de Brasil, para nombrar a estas personas que eran esclavos, que no eran considerados seres humanos, y había una sarta de nombres de uso administrativo, público, coloquial, como por ejemplo negro, preto en portugués, mulato, sambo, pardo, moreno. Moreno en la terminología de la época era el menos ofensivo, incluso. Ahora, lo importante, como pasa también con los grupos indígenas, son las autodenominaciones. O sea, cómo los grupos se llaman a sí mismos, ¿no? Porque tienen boca y saben hablar, para decirlo en forma sencilla. Entonces, esos nombres impuestos tuvieron mucho uso, calaron mucho en el sentido común también, en el discurso de los historiadores, académicos, etc. Pero de un tiempo a esta parte, no mucho tiempo a esta parte, pero digamos del año 2000 en adelante, los antes llamados negros, o morenos, o afros, mejor dicho, empiezan a llamarse afros, a autodenominarse afros. Afrodescendiente. Afrodescendiente es una categoría creada por ellos para autodefinirse, quitar el sesgo de racismo que pesa sobre el color negro, no estar midiendo ya a la persona si tiene piel negra, menos negra, más negra, como si fuera un índice de autenticidad o de pureza, porque con el mestizaje la piel se va blanqueando, eso es una verdad biológica. Pero culturalmente estas personas tienen ascendencia africana. Entonces ahí surge el término afrodescendiente, en el año 2000 exactamente. Y afrodescendiente después va adaptándose a las diferentes realidades de cada país, entonces queda el prefijo afro y se le agrega el nombre, el gentilicio del país, afrocubano, claro, o afro-uruguayo, o afroargentino. Y después, bueno, cada uno es libre también de ubicarse en tiempo y espacio. Afroporteño, afrocordobés, etcétera. Afroplatense, ¿no? Por provincia, por ciudad. Ahora, esta voluntad nominativa es parte de la cultura viva, es parte de la dinámica de los pueblos y de la interculturalidad. Entonces, no es que se define eso y ya está para siempre. Va cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, en el interín también surgen términos para hablar de los mestizajes entre las poblaciones afro e indígenas, en donde las personas no necesariamente se reconocen con una o con otra, sino con las dos. Y ahí surge, por ejemplo, el término marrón. Claro, la identidad marrón. ¿No? La identidad marrón, marrona. Y movimiento, y un movimiento, claro, de empoderamiento y de autopercepción también, ¿no? Eso está cruzado con categorías de clase social, claro, no solamente étnica, ¿no? Y de resistencia política. Claro. Y en ese marco, bueno, en el año 2008 surgió aquí, en la provincia de Buenos Aires, la terminología afroargentino del tronco colonial, para definir específicamente dentro de los afrodescendientes a los argentinos que descienden de africanos esclavizados aquí. O sea, no descienden de inmigrantes, no vinieron voluntariamente y son preexistentes a la nación argentina. Justamente el tronco colonial es la matriz, ¿no? La matriz colonial, que fue la matriz de poblamiento. Ese poblamiento se hizo de tres modos: trayendo población blanca de España, trayendo población esclavizada de África y aniquilando los pueblos originarios. Esa matriz se mantuvo hasta
la abolición final de la esclavitud, que fue en 1861, por eso también es responsabilidad de la Argentina como Estado-nación la esclavitud, y en el caso de la aniquilación de los pueblos originarios, hasta el gobierno de Irigoyen y de Perón, con 2 bombardeos aéreos que se hicieron a grupos indígenas del Chaco y de Formosa. Sí. Así que todo país no surge de la nada como un Estado maravilloso, sino que necesita genocidios constitutivos, en este caso de los grupos no blancos. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr 1000 desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligado a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligada a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás siguiéndote con mi canción, por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más, tal cual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás siguiéndote con mi canción, más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, cual hiedra. Volvemos ya en el último tramo de la charla tan interesante que nos despierta nuevas preguntas, pero también nos va desarmando algunos prejuicios, algunos mitos que se van formando justamente por la ignorancia que tenemos de nuestras propias identidades. Y que quisiéramos que vos nos cuentes cuáles serían para vos las problemáticas más interesantes o que más te interesan o te movilizan en este momento, si tuvieras que decir por dónde empezar ante tanto desconocimiento que tenemos los argentinos de nuestra propia identidad artística, cultural y desde la historia también, mayormente desde nuestra historia. Bueno, mis demandas son las demandas de los afroargentinos. Eso lo hago para ser coherente volviendo a citar a Rita Segato, una de las intelectuales más lúcidas de la antropología argentina actual, y ella propone que una academia que no, deje de aplaudirse a sí misma, una academia que deje el confort de los eventos interpares, una academia que salga del escritorio y del sillón y que camine las calles, y esa academia que atienda problemáticas específicas. Ella da un nombre en inglés, on demand, o sea, que atienda las demandas de los grupos. Hay quizás estudios, yo no digo que no sean válidos, pero quizás son socialmente irrelevantes sobre temas, ¿no? No digo solamente sobre los afroargentinos, sobre otros temas, cualquiera, de gente viva, de grupos contemporáneos. Bueno, esos grupos contemporáneos tienen su propia agenda también, tienen sus reclamos, tienen sus políticas de acción. Entonces, una academia on demand implica, bueno, escuchar qué demandan estas comunidades, estas personas,
y encargarse uno en la medida de sus posibilidades, en este caso yo como empleado estatal, o sea, el Estado me paga el sueldo para trabajar, por lo tanto, el Estado está atendiendo la política, desde su política, estas problemáticas tan difíciles de abordar. Y una de las demandas principales de los afroargentinos es ser reconocidos en la historia. Cuando se habla de historia argentina, ¿qué lugar ocupan los afroargentinos? O antiguamente los esclavizados, ¿no? Porque esta historia es una historia a la carta de corte mitrista sarmientino, una historia blanca, ¿no? El relato oficial. El relato oficial, si incluye algo afro, es a título anecdótico. O folclórico. Un par de párrafos y ya está. Bueno, no, en realidad hay muchas cosas que contar. Una de ellas es que nuestro país fue un país esclavista. Por lo tanto, tiene una deuda histórica con este grupo, que es reconocerlos en la historia, por lo tanto, reconocerlos en el presente. No desaparecieron y tienen sus cosas que contar. Por ejemplo, la historia de la esclavitud. ¿Qué conocemos de la esclavitud nosotros? Conocemos lo que cuentan los libros escritos por los blancos, con ciertos criterios bastante paternalistas y bastante trazo grueso. Bueno, hay historia oral de la esclavitud. Si hay descendientes de africanos esclavizados, esa fue una pregunta que yo me hice en su momento. Tiene que haber relatos sobre esa esclavitud. Algo tiene que haberle contado de sus ancestros por transmisión oral de cómo fue esa esclavitud. Y me encargué de recopilar esos relatos orales que la verdad que muestran otra faceta totalmente desconocida de lo que fue la esclavitud. O sea que hay mucho material, pero ese material no está difundido, está oculto también del material que existe. También volver a abrir los libros, las fuentes y discriminar, poder discernir cuáles de esas fuentes son las fidedignas, ¿no? ¿Cuáles son con la voz de los afrodescendientes? Enriquecer el debate de la historia nacional, de la identidad nacional, no demonizar ninguna identidad, tampoco es que todo lo blanco es malo, pero enriquecerlo, matizarlo, entender los claroscuros de la historia, y que esos relatos oficiales que después bajan a libros de texto, a los colegios, que es el espacio por antonomasia donde el Estado reproduce a la ciudadanía que somos, dónde estamos y quiénes fuimos. Entonces, bueno, ampliar el debate, incluir más voces, aunque esas voces quizás sean en algunos aspectos incómodas para el relato nacional. Entender, por ejemplo, que el padre de Manuel Belgrano fue traficante de esclavos. Los libros de historia simplemente dicen era comerciante. Bueno, ¿qué vendía? ¿Jabón? No, traficaba esclavos. Bueno, no es hablar mal de Belgrano, es entender una época y responsabilizarse de todos los aspectos de la historia. No por nada hay afroargentinos del tronco colonial que se apellidan Belgrano. Se apellidan Belgrano porque descienden de africanos esclavizados por la familia Belgrano. Y lo mismo ocurre con Lamadrid, el general Lamadrid, o Rosas, o Thompson, y tantos otros. Norberto Sirio, te agradecemos mucho. Nos has abierto un panorama y has problematizado. Eso nos ayuda muchísimo a tener una mirada más profunda sobre lo que es toda la temática, la gran temática de nuestra identidad, con todos estos nudos que tenemos que empezar a desarmar. Te vamos a volver a invitar y te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo y nos reencontraremos si estás dispuesto. Muchas gracias por tu amabilidad y por todo lo que nos has abierto, todo lo que nos has enseñado. Nos vamos a ir, si te parece, con ese registro que la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos subiera de aquel encuentro que se hizo, aquella muestra, Retumba Tango, en 2012. Vamos a escuchar a María Isabel Platero recitando el africano. ¿Qué te parece si nos vamos por allí? Y ahí dice ella, no cuenten barcos, cuenten la historia.
1, 2, 3, 100. Barcos, más barcos, flotas de barcos negreros, el albatros en el mar y el contrabando a los sótanos. Qué garbo, qué líneas, qué curvas. Los barcos, digo. ¿Y eso avanzan o retroceden? ¿Y eso a quién le importa ahora? Entonces, cuenta. En el primer desembarco descienden los esclavos, muertos y moribundos, huérfanos, maltrechos y maltratados. En el primer desembarco descienden los esclavos. Esclavos por fuera, por dentro, más libres que la libertad y aquellos pájaros. Antes del desembarco y frente al martirio, las gentes prietas cumplen un ritual, una misa breve y leve, con los cuerpos vigentes y las almas omnipresentes. Un responso, un requiem y un rezabaile. Para el primer desembarco hoy, música y letras, letra y música, un tango, negro y anaranjado, clásico y moderno, orquestado y en clave de fa, un tango, el africano. Escuchamos al final de la charla con el antropólogo Norberto Pablo Sirio un recitado en la voz de María Isabel Platero, un poema que le pertenece, El africano, en una muestra realizada por la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata, una exposición cuyo título fue Retumba Tango, en homenaje a María Isabel Platero. Esta muestra se realizó en 2012 y fue publicada en homenaje luego de su fallecimiento. Estamos muy contentos de haber podido compartir con ustedes este tema, este recitado, este homenaje. Antes escuchamos La Hiedra por la cantante afroargentina Rita Montero y mucho antes un tango negro, candombe anónimo, Bartolo. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.